Richter. Ya está por acá. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues gracias por tomarnos esta entrevista, abogado. Estuve leyendo el fin de semana un artículo que publicó en el Universal llamado La relación perversa entre el INAI y Google. Y pues luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer pues su intención de que varios de los órganos autónomos fueran absorbidos por su gobierno, llama la atención el ángulo que toca su artículo, abogado, porque pues parece que hay un tema que tenemos un poco olvidado los ciudadanos, que el INAI no nada más es o sea, está involucrado el hecho también de nuestros propios datos personales. Creo que estamos muy enfocados en la fiscalización del gobierno, que es, por supuesto, muy importante, pero en la parte de la protección de los datos personales, abogado, ¿qué encontró usted y cuál es el ángulo de esta postura que usted tiene? Mira, como bien lo refieres, este artículo tuvo su origen en una investigación del actuar que ha hecho el coloso tecnológico Google en nuestro país. Y un punto muy importante que encontramos fue con el INAI. Mientras el INAI se dice que es el órgano más transparente, pues vemos que hacia adentro el INAI pues tiene ese gran defecto que no ha sido transparente con sus propios lineamientos. Y tú lo has dicho, los derechos ARCO, estos que hablamos en el artículo que están establecidos en la Constitución, por ejemplo, de rectificación en una plataforma digital, pues tú puedes acudir al INAI y pedir que se rectifique. Nosotros narramos que 3 ciudadanos comunes y corrientes van ante el INAI y se quejan en contra de la plataforma del coloso tecnológico Google. Y resulta que Google, en primer término, llega y le dice al INAI que no tiene domicilio en la Ciudad de México y que no lo puede notificar y que no puede comparecer a este procedimiento de rectificación. Y el INAI, muy complaciente del coloso tecnológico, en lugar de velar por los derechos ARCO, dice, pues no tienes domicilio, entonces pues archivo estas quejas. Este punto, pues podrás decir, bueno, ¿por qué tendría que saber el INAI si tendría Google un domicilio en México? Porque 2 meses después, el que se supone que no tiene domicilio, le otorgan una adjudicación directa, que es un acto administrativo que debe de ser hoy investigado, porque si no tienes domicilio, pues cómo es posible que le entregues una adjudicación directa, ¿no? Oye, pues si yo acabo de decir en unas resoluciones que no te encuentro, que no te localizo, que no estás en la Ciudad de México o en territorio mexicano, pues menos te voy a dar una adjudicación directa, porque el cumplimiento de esa adjudicación pues va a ser de difícil causa, ¿no? Entonces fue cuando empezamos nosotros ahora sí que a tejer todas estas piezas que tenemos de Google, y vemos que sí hay una relación, como lo decimos, perversa con el INAI, en donde Google, este coloso tecnológico, ha sido beneficiado de ciertas prerrogativas Google, y en contra de ciudadanos mexicanos. Abogado, aquí hay un tema que me parece muy relevante porque involucra a una tecnológica que, bueno, ahorita está también en el ojo público o en la discusión a nivel mundial, por lo que sabemos que pues estas empresas tecnológicas como Facebook, como Google, como Twitter, han censurado o han digamos, manejado nuestra información incluso, pero también han censurado en el caso, por ejemplo, de Donald Trump. Aquí en el plano de México, lo que llama la atención es que una de las funciones que tendría el INAI, la protección de datos personales, como usted lo refiere en el artículo, pues desafortunadamente, pues los demandantes, ¿no? Que eran 3 personas en el caso que expone, pues no tuvieron una resolución favorable y al contrario, pues... Así es, que para eso está el INAI. Exacto. Entonces, esto abre también otro ángulo que me parece interesante, abogado, que independientemente de la facultad también para poder, incluso como periodistas, porque es uno de los ángulos que en las redes sociales, por ejemplo, centrado en el debate de poder fiscalizar al gobierno, creo que se ha dejado de lado y se ha dejado en manos de empresas transnacionales nuestros datos y nuestra información. En
En esa perspectiva, abogado, ¿cuál es el replanteamiento que usted, digamos, recomendaría o pediría que se hiciera en esta nueva propuesta que hace el presidente de la República en el aspecto particular de los datos personales? Pues mira, como lo hemos dicho en varias ocasiones y lo han dicho muchos autores en la materia tecnológica, los datos es el nuevo petróleo. La gente a veces no comprendemos que subir una foto a las redes sociales, pues todas esas huellas que vamos dejando, abrir un portal para checar cierta información, pues van creando estas huellas que a su vez van a ser los datos, y las empresas o las plataformas tecnológicas se han ido apropiando de toda esta información, porque señalan que como uno aceptó el consentimiento para obtener dicha plataforma, ya son poseedores o propietarios de esos datos. Y eso ha generado un gran debate. El problema aquí es, como tú bien lo dices, que ante todo esto, por un lado estamos ante un órgano autónomo que no cumple su función de velar por los derechos humanos de los ciudadanos, y por el otro el coloso tecnológico, al coloso tecnológico que se apropia de tus datos. Pero voy más allá, Adriana, aprovechando tu entrevista, pues que ahí tenemos otro órgano autónomo que es la Comisión Federal de Competencias. Tú bien lo acabas de señalar, que hoy Google está siendo investigado por actos monopólicos. Yo preguntaría, ¿y a todo esto qué ha hecho nuestra Comisión Federal de Competencias sobre Google? ¿Si ha iniciado alguna investigación? ¿Si ha checado los otros precedentes que han seguido las autoridades americanas y de la Unión Europea? Porque tanto cacarea esta persona, esta presidenta de la Comisión Federal de Competencia, de que investiga a los monopolios, y pues cómo es posible que no has investigado el monopolio más notorio y más grande y gigante del mundo, ¿no? Entonces creo que ese es el punto que se está cuestionando. Si estos órganos autónomos que tanto han costado, con sueldos muy exagerados, muy exorbitantes, con instalaciones de primer mundo, pues sí sirven a los ciudadanos, porque a eso voy. ¿Para qué queremos un INAI que vas tú para pedir tus derechos, Arco, y se va en beneficio de la empresa tecnológica, donde ya tenían ahí una relación sospechosa y, como se dice en el artículo, perverso? Entonces sí debe de haber, como tú dices, se debe de haber en esta nueva postura que va a plantear el gobierno federal, pues que se protejan estos derechos que están plasmados en el 16 constitucional y en el 6 constitucional, y sí tengamos los ciudadanos, que tengamos las garantías de que sí sirva a la ciudadanía y no sirva a los grandes corporativos o a los grandes monopolios, como en el caso particular. Para culminarlo, también apuntamos ahí que la directora del INAI durante 12 años de datos personales, imagínate nomás, pues es la directora de asuntos gubernamentales de Google en México, ¿no? Entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿Quién se llevó toda la información del INAI? ¿A quién? ¿O cómo ha estado ese intercambio de información? Porque puede haber ahí un grave conflicto de intereses de la jurista Lina Ornelas, que al pasarse a trabajar con Google, pues cierta información, ella conoce las entrañas, la columna vertebral del INAI, y no sabemos qué tanto divulgó o no divulgó a la nueva empresa que la contrató o a su nuevo patrón. Y yo creo que hay un claro conflicto de intereses en esa contratación, que a mi juicio, por eso te decía, todas estas situaciones irregulares que hemos visto, pues deben de ser analizadas desde varios tópicos, desde compliance, desde el punto de vista ético, bueno, que lo traemos en compliance, y no solo eso, si hay una adjudicación mal dada, que es ilegal, pues eso tiene hasta sanciones administrativas y sanciones penales. Pero también lo más importante que no debemos dejar pasar es que acuérdate que existe esta ley anticorrupción americana, que sanciona especialmente a las empresas americanas que cometen actos de corrupción en el extranjero. Es decir, en este caso Google comete un acto de corrupción en México y se le aplica esa ley. ¿Por qué? Porque es una empresa americana y cometió un acto de corrupción en el extranjero, como puede ser Siemens, que ha habido precedentes, como puede ser cualquier otra empresa extranjera, y por eso Estados Unidos hizo esa ley, para decirle a sus grandes corporativos: cuidado, señor, ustedes no pueden salir ni en Estados Unidos, ni salir fuera de Estados Unidos a cometer actos de corrupción. Entonces, aquí hay una gama de investigaciones que pueden advertir de cuánto es esta relación perversa entre Google y INAI, puede generar responsabilidades. Y además para nosotros, para el gobierno actual, de también abrir una investigación de en dónde más Google estableció este tipo de relaciones
me refiero con licitaciones públicas o adjudicaciones directas, que sería grave, porque uno piensa que Google nada más es el buscador, ¿no? Yo creo que mucha gente me dice, pues, ¿cómo es posible que Google participe en adjudicaciones directas? Yo te podría decir, ¿qué tiene que andar haciendo una empresa de publicidad tan grande a meterse en un problema de una adjudicación que es una importante cantidad como la del INAI de 2 millones de pesos? Pues yo creo que ya es la ambición que mató al gato, ¿no? Porque ¿para qué se mete en problemas este coloso tecnológico cuando su negocio primordial es la publicidad y no andarse metiendo en torcer adjudicaciones directas, en hacer actos totalmente ilegítimos para obtener unos ingresos? Creo que la ambición desmedida por parte de estas personas, pues es lo que les puede generar que caigan ahora en una investigación de índole de corrupción, porque acuérdate que ha sido investigada, como lo hemos referido, de monopolio en el mundo entero, como hoy recientemente ha sido de Estados Unidos, y hoy toca ver si se puede abrir ese punto que es el más delicado por actos de corrupción. Algo que preocupa mucho, abogado, que usted nos compartió, pues esta serie de documentos que la propia empresa Google asegura en una declaración jurada que no tiene instalaciones o que no tiene oficina aquí en la Ciudad de México, cuando muchos hemos ido a esa oficina. Imagínate en sí mismo, ¿no? La simulación, la doble moral. Por un lado te digo que sí estoy para que me des adjudicaciones directas, para que me visites en mi domicilio, pero cuando hay que cumplir la ley no estoy. Entonces por eso te digo, ¿cómo le vas a dar a una persona que se supone que no tiene domicilio una adjudicación directa? Pero sí vas y le dices a los ciudadanos que van a pedir que veles por sus derechos fundamentales, que no puedes llamar a esta instancia Google por el tema del domicilio. Y lo más grave, Adriana, esta declaración pues la hace el prosecretario del Consejo de Administración de la tercera o cuarta empresa más, te puedo decir, con mayor valor en el mundo bursátil. Entonces aquí también genera, si compliance de la empresa Google supo de esta declaración, si compliance de la empresa aceptó esta declaración, y más que nada pues esto tiene que ser analizado y debe de ser investigado por la SEC, por la empresa o la autoridad que vela por el actuar de las emisoras de la Bolsa de Valores, ¿no? Porque aquí en México vemos que han venido a decir, por así comentártelo, y salvo error de apreciación de mi parte, a decir mentiras, pero en otros lados pues son el coloso tecnológico que nos ha brindado de inteligencia artificial, de efectivamente, como yo lo he dicho, el gran oráculo hoy de la antigua Grecia es Google. Si quieres saber de ti, pregúntale a Google, pero el lado oscuro es el que hoy está saliendo a demostrar, y creo que también las autoridades americanas como la SEC deben de entrar a analizar el actuar de Google en nuestro país, incluyendo pues, que se va a llevar al INAI, ¿no? Claro, pues muy interesante, la verdad, este ángulo. Creo que era importante que le echáramos ojo a esto que usted está comentando en su artículo. Pues, si le parece bien, le vamos a dar seguimiento porque, bueno, por supuesto que van a surgir más opiniones al respecto. Pues lo que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador sin duda es pues polémico, y veremos cómo avanza este tema. Por el momento, abogado, le agradezco muchísimo la atención a esta entrevista. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Gracias, Adriana, y un saludo a todo tu auditorio. Y a Julio también, por favor. Claro que sí, de su parte, abogado. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.